Bien, bienvenidos hoy a un vistazo a la ciencia, donde hablamos de ciencia de los ojos de la audiencia. Y hoy le damos un vistazo a los diferentes medios de información junto a una periodista y editora afropuertorriqueña, no americana, afropuertorriqueña, aclaro, quien ha tenido una trayectoria ejemplar, rompiendo esquemas y contando historias basados en datos. Hablaremos de este tema en breve en un vistazo a la ciencia. Desde los ojos de la audiencia. Bienvenidos de nuevo y de regreso a un vistazo a la ciencia, donde hablamos de ciencia desde los ojos de la audiencia. Y dado que hoy tenemos una invitada especial, nos salimos de nuestra rutina de los jueves a las 6 p.m., pero de todas formas estamos en vivo en nuestra página de Facebook y nuestro canal de YouTube Live. Este es el momento para que compartan esta información con sus familiares y amigos, así que denle share para que puedan conocer cómo tomar decisiones en base a lo que vemos y escuchamos en los medios de comunicación y particularmente en emergencias de salud pública. Pues yo soy el doctor Félix Rivera Mariani y me acompañan mis colegas y cofundadores de Vistazo a la Ciencia, Albercia Mena Rodríguez y Lorraine Vélez Torres. Nuestra invitada de hoy es una periodista independiente que busca comprender y aprender de nuestra realidad para así poder explicarla. Bueno, me dicen que también su mentora Mónica Feliu Moher está por ahí observando porque ella es una de sus mentoreadas, así que hoy tiene que dar unos cuantos cuadrangulares, igual que lo dio Mónica, Gretchen y Giovanna la semana pasada, así que esperamos que nuestra invitada de hoy la saque por encima de la verja, por encima de los palos de pana, como hicieron las muchachas la semana pasada. Pero antes que vayamos con nuestra invitada, ¿cuál es la frase del día? La frase del día dice: Information is a source of learning, but unless it's organized, processed, and available to the right people in the format for decision making, it is a burden, not a benefit. Esta es una frase de William Pollard y lo que quiere decir es que la información es una fuente de aprendizaje, pero a menos que esté organizada, procesada y disponible para las personas adecuadas en un formato para la toma de decisiones, es una carga, no un beneficio. Y nuestra invitada de hoy es Edmi Ayala. Bienvenida, Edmi. Hola. ¿Qué piensas? Hola. Gracias por la invitación, muy honrada y no pressure con eso de que mi genial mentora me está mirando y ese follow-up de esa genialidad que tienen en Ciencia Puerto Rico, liderada mayormente por mujeres. No pressure for me at all. Bueno, Edmi, para comenzar, ¿qué piensas sobre esta frase que nos acaba de compartir nuestra compañera Albercia? Pues lo que pienso es en el por qué yo quizás, mucha gente se podría cuestionar por qué una periodista que ejerce el periodismo desde distintos géneros, porque rompo mucho la cajita en ese sentido, criticaría a los medios, porque de cierta manera es criticarnos, pero como yo acabo de escribir ahorita en Twitter, es empoderar al pueblo a que nos puedan fiscalizar. Y en ese sentido, ese es nuestro deber, porque nos debemos a nuestras audiencias y nos debemos a los más necesitados, necesitadas y necesitadas de nuestra sociedad. Y si no le estamos atendiendo, si no se toma en consideración a la hora de editorializar alguna noticia, a la hora de asignar recursos, pues realmente es a burden to our audience, porque le estamos dando el problema, le estamos dando la enfermedad, pero no le damos la medicina.
Y eso tiene todo que ver con lo que es la prensa amarillista, que lamentablemente sufrimos de eso en Puerto Rico también. Interesante. Bueno, perfecto. Bueno, Emmy, pues vamos a comenzar en la primera entrada para que comience dando esa línea por todos los campos del parque. Emmy, cuando decimos medios de información, ¿a qué específicamente o exactamente nos estamos refiriendo? Pues medios de información es como decimos en inglés, a broad term, en el sentido de que pues un medio de información puede ser la radio, la televisión, pero no necesariamente es un medio de información periodístico o practica el periodismo. Entonces, eso muchas veces en Puerto Rico crea confusión, porque tenemos casos como los de Jay Fonseca, que es analista y abogado, pero no es periodista. Así que tiene todo el mérito de tener sus opiniones argumentadas y cubrir los espacios que cubren en el ámbito mediático de Puerto Rico, pero no necesariamente lo hace practicando el periodismo. Y eso es algo que yo creo que no necesariamente él lo ha hecho confuso adrede, pero sí la audiencia en ocasiones, por experiencias incluso personales, tengo muchos conocidos y conocidas que le consideran periodista y él en ocasiones ha tenido que aclarar que no lo es abogado y analista. Entonces, cuando no se hacen las distinciones, realmente se le quita el beneficio que tiene la práctica en toda su entereza, ya sea desde el análisis y la opinión argumentada o desde la óptica 100% periodística. Otro ejemplo de esto puede ser ahora mismo Molusco, que tiene una plataforma que ha potenciado muy bien porque le llega a una generación que es apática a los medios de comunicación, que es la late millennials, Gen Z, no confían en los medios, no les gusta nutrirse de medios de información y son escépticos y hasta cínicos y cínicas en cuanto a cómo ven el futuro del periodismo. Otro ejemplo de eso puede ser la Comay, por ejemplo, puede informar porque está dando información sobre algo, pero ahí pues ya conlleva un poquito de más análisis crítico a la hora de entender el propósito de ese compartir desinformación, la rigurosidad con la que se cuestionaron esas fuentes y la intención de compartir la información. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Emmy. Yo creo que diste una buena definición, diste una buena definición y a veces lo vemos despercibido y creemos que todo el que informa, pues informa con el mismo propósito. Y es bien importante que nos comparta esas diferencias de los diferentes medios de información. Bueno, pues gracias, Emmy, y vamos a la segunda entrada para que siga conectando muchos cuadrangulares por encima de los palos de gandules. Bueno, las diferencias, ¿verdad? Bueno, Edmi, siguiendo con la próxima entrada, ¿cuáles son? Ya nos mencionaste los medios de información o este amplio espectro de los medios de información, pero ¿cuáles son las diferencias entre los principales medios de información que conocemos? Pues todos los medios periodísticos realmente pues, son medios de comunicación, pero no todos los medios de información o de comunicación son periodísticos. Y es porque no todos los medios de información se rigen por lo que podríamos llamarle una ética universal de la práctica periodística. En Puerto Rico tenemos un caso peculiar porque pues muchos medios se rigen por sus propios códigos de ética autocreados, ya sea basados, inspirados en otros o otras organizaciones a nivel mundial, o lo que es la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, la ASPRO o la Overseas Press Club of Puerto Rico, que tienen ambos cuerpos y organizaciones tienen sus códigos de ética, pero realmente yo creo que esta pregunta la respondí en 3 puntos y el uno siendo que uno tiene que analizar la naturaleza del contenido que comparten y el nivel de rigurosidad al que someten las fuentes de esa información. Si estamos compartiendo algo y lo estamos dando por hecho,
Y entonces no ves que se nombra las fuentes, o no ves que se nombra una opinión opuesta, y entonces tienes la interpretación del periodista. Pues ahí uno se debe cuestionar cuán periodística es la información que estamos recibiendo. Los medios noticiosos periodísticos se rigen por algún código de ética siempre, mientras que los medios de información no necesariamente. En Puerto Rico, pues hay medios, como les dije, que tienen sus propios, pero uno de los ejemplos de los cánones que están dentro de lo que podrían escribir, si por ejemplo yo como periodista independiente tengo mi propio código de ética, pero mucho tiene que ver con lo que expone el Overseas Press Club y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico, porque son realmente ser buen periodista. Gabriel García Márquez lo dijo, es ser buena persona. Y eso tiene que ver mucho con la ética. Hay un último libro que escribió el fenecido Restrepo, y se llama La Constelación Ética. Y es un análisis más holístico, más hasta poético de la ética, porque la ética no necesariamente es algo que tú puedes agarrar y darlo. No necesariamente, es algo que tienes que dar el ejemplo y enseñarlo a través del trabajo que se hace. Entonces, uno de los cánones de la OPC, por ejemplo, es que él o la periodista se regirá por el principio de la veracidad, entendida como una información responsable de los hechos. Difundirá solo informaciones fundamentadas, sea por la correspondiente verificación de los hechos en forma directa o con distintas fuentes. Deberá establecer siempre una distinción clara entre los hechos, las opiniones y las interpretaciones, evitando toda confusión o distorsión deliberada de ellos. Y en ese sentido, no sé si cuando escuchan eso les llega a la cabeza muchas de las cosas que vemos a diario en los medios del país, que muchas veces uno no entiende tu opinión, estás dándome una información porque no me estás contando la fuente, no me estás validando la confianza que le debo tener a esa fuente de información y por qué. Y eso es un trabajo extra que nosotros como periodistas tenemos que hacer. No porque tenga la información a la mano le hace una buena fuente de información. Cuando uno, por ejemplo, tienes a una fuente humana, te toca hacer el research en cuanto a las afiliaciones de esa persona, el historial de trabajo, el enfoque. Y mucho de lo que se hace en el transcurso de la práctica periodística descansa en el periodista o la periodista. Y muchas veces, o en el editor, en el medio y su línea editorial y demás, y muchas veces la audiencia no sabe esto, entonces toman la noticia como que esto es y ya. Pero no, ese titular tiene una razón de ser, ese bajante tiene una razón de ser, ese enfoque de esa noticia tiene una razón de ser, y la razón de ser puede ser enteramente periodística y por el bienestar común, como puede ser que responda directamente a los intereses económicos del medio o de la persona que está comunicando. Otro canon dentro de la OPC es que la ética profesional del periodista estará orientada al desempeño correcto de su oficio, así como a contribuir a eliminar o reducir las actuales deformaciones de las funciones sociales informativas. Ello se hace imprescindible, y esto le hago un asterisco. Ello se hace imprescindible porque en la región algunos empresarios de la noticia usurpan nuestro nombre autodenominándose periodistas y aplican una pseudoética regida por los preceptos del provecho comercial. O sea que ya estamos viendo de lo que yo les estaba hablando, no son ideas propias, son realidades de la práctica, que quizás nos toca, como dicen, volver a la escuelita y aprender algunas cosas. De la ASPRO, el Canon 2 es que él o la periodista se esforzará en presentar la noticia y situaciones que cubra honesta y libre de prejuicios, y eso lo traigo directamente a lo que estamos viviendo ahora mismo, por ejemplo, con el tema racial y el diálogo sobre las acciones racistas y los comentarios racistas. En ese caso, el racismo es un prejuicio. Entonces,
hay que atenderlo tal cual desde nuestra cobertura y es como al igual que el lector, ahorita dentro de mis recomendaciones el sesgo es uno de ellos, el periodista también tiene que mantener pendiente su propio sesgo, porque puede ser que estés siendo racista en la manera en que estás interpretando la información o la manera en que estás valorizando esa fuente, porque significa para ti una otra edad, algo a lo cual tú no habías sido expuesto o expuesta, porque la realidad del caso es que vivimos en un país afrodescendiente, pero no es cotidiano leer fuentes de personas, o sea, fuentes que son personas visiblemente o afrodescendientes o visiblemente negras y negros. Y hay que cuestionarse el por qué, porque cuando vamos a la realidad tenemos una gama de profesionales negros y negras de primera, que podría aportar, empezando pues, con nuestro doctor aquí, Félix Rivera, hello. Y entonces, por último, pues el canon 5, las fuentes, asuntos y otros colegas se deben tratar con respeto. Especial sensibilidad se debe utilizar en la atención a tragedias, víctimas de crímenes, menores y marginados. Existen ciertas situaciones que ameritan un trato distinto, porque uno no quiere victimizar o revictimizar a esa persona que ya es víctima de algo. Y eso lo vemos pasar una y otra vez. Y una de las cosas más preocupantes es que no vemos retracción de los medios, no vemos corrección en las notas. Y esto se lo puedo compartir, por ejemplo, en el caso de Alma. O sea, todavía uno lee y hay notas periodísticas con el segundo nombre mal, Alma Yariela Cruz Cruz. Una niña que realmente, o sea, el mismo sistema le exoneró, pero el mismo sistema le expuso a un proceso legal, criminal, al cual realmente nunca debió ser expuesta. También nos reímos por unos valores universales que se balancean, editorializan distinto por cada medio y su línea editorial. Para cada noticia se deben sopesar los siguientes aspectos: el impacto, la relevancia, la pertinencia, la proximidad, el conflicto, destacar lo inusual. O sea, no es contarlo porque pasó, me enteré, me lo dijeron. Y el precio a pagar de no hacer este trabajo bien es alto, porque una vez un periodista pierde su credibilidad, pierdes tu nombre. Porque nuestra finalidad tiene que ser que yo haga tan buen trabajo que cuando tú me leas, tú creas lo que yo te estoy diciendo. Porque muchas informaciones nosotros las recibimos off the record, fuera del récord. O sea, son fuentes que nos están hablando, señalándonos a direcciones y la audiencia, el lector, la lectora tiene que entender que no le puedo decir quién me lo dijo, pero descubrí esto por lo que me dijo una fuente bajo el anonimato, va fuera de récord. Y eso es algo que yo me tomo muy en serio, porque una vez perdamos la credibilidad, realmente no tienes nada como periodista. Y esto está mostrado estadísticamente. Estaba leyendo que el Pew Research Center encontró que mientras el público estadounidense tiene un entendimiento más positivo que negativo de la respuesta de los medios a la pandemia, un 48% dicen que sienten un fair amount of confidence en los periodistas, mientras que un 52% dice que no tienen mucho o nada de confianza en los periodistas. O sea, realmente la industria mediática y periodística está en crisis, pero no solo crisis económica, es una crisis de credibilidad grande. Importante. Gracias, Edney, por toda esa información. He aprendido allí muchísimo. Para continuar con el tema, tal vez mencionaste, me contestaste un poco esta pregunta, ¿verdad? La pregunta es si debemos considerar un medio de información en específico para una circunstancia o evento en particular. Mencionaste, ¿verdad? En estas circunstancias que son delicadas, que no queremos victimizar más a las personas y eso. Y pues te pregunto específicamente en este caso de la pandemia, por ejemplo,
o cuando el huracán María, o cualquier otro ejemplo que nos puedas dar? ¿Qué en específico debemos hacer diferente? Pues yo creo que es entender que cada medio de información está conceptualizado para hablarle a una cierta audiencia. Y es así que determinan, por ejemplo, pues los ángulos que le dan una historia, si la reseñan o no, porque hay historias que uno le dice, no está en mi campo, no está en mi enfoque, no está en mi expertise incluso. Ha habido momentos en que yo tengo información sobre algo y uno en solidaridad se lo pasa a un colega que sabes como dice el doctor, la va a sacar del parque con la cobertura y tiene que existir una cierta humildad desde el periodista y un conocimiento desde la audiencia de que cada medio de información le habla a la audiencia que ha nutrido. Y en esa audiencia es la que monetiza el medio, ya sea porque usted paga una membresía o ya sea porque el medio mismo vende pautas o lo que sea. Si recibes un periódico gratis, están vendiendo que tú eres lector. Tú eres un número dentro de las ventas y las promesas que le hacen a los productos y distintas entidades que se pueden auspiciar con ellos, o sea, que pueden auspiciar el medio. Porque se preguntan realmente, ¿esto es y utilizar mi audiencia? Yo quisiera pensar que todos los medios se basen en las mismas preguntas y al mismo nivel de profundidad, porque no solo le damos a veces, los medios locales le dan prioridad a interés que a la utilidad. Y entonces nos encontramos en momentos donde, por ejemplo, ahora mismo me pide ejemplos concretos y lamentablemente debo reconocer que en ocasiones se interponen los intereses económicos del medio. Entonces, por ejemplo, pues para eventos atmosféricos sintonizamos a Ada Monzón. Y desde que ella y es porque ella nos demostró su confiabilidad y su consistencia en momentos donde no teníamos señal o esto y lo otro, siempre podías contar con los boletines de Ada Monzón. Tan pronto algo se presenta como amenaza para Puerto Rico, ella responde. Y a mí me encanta la forma en que ella se lleva porque se nota la pasión que tiene por lo que hace y la entrega que tiene a su audiencia. Porque si leemos, no entre líneas, leemos los mensajes que ella envía, les haré un live pronto. Ella no tiene que hacerlo porque muchas veces no es ni auspiciada. Ella tiene sus cápsulas, por ejemplo, en Noticel, aquí y allá, pero ella realmente desde sus redes personales se asegura de que si el medio no me lo comisiona, yo le comunico como quiera a mi audiencia. Ella es un ejemplo bueno, pero que nos debe preocupar porque estamos descansando y confiando en una sola persona. No que no veamos NOAA, no que no estemos al tanto de la información atmosférica y utilicemos los mapas y los sepamos interpretar, pero la ciudadanía común lo que ve son los lives de Ada Monzón y lo vemos en las redes sociales. Entonces, por ejemplo, para leer sobre eventos sociales antes de la pandemia, íbamos a un magazine y magazine le hablaba o le habla a un cierto tipo de parte de nuestra sociedad que no solo le interesan esos tipos de eventos, sino que también forman parte de ellos y son de cierto nivel de clase social realmente. Para contenido dirigido, por ejemplo, a audiencias afrolatinas existe la revista Étnica. De la cual tuve el privilegio de formar parte oficialmente en los primeros 3 ediciones y se creó la revista Étnica por el vacío de hablar de temas afro, tan craso. Nos ha tomado mucho tiempo que a la gente le importe y esta ola dada al asesinato tan terrible de George Floyd, realmente no levantó mucha problemática y conversación, pero no es solo el comienzo si tú decides cambiar, ya sea como medio, como compromiso. He visto muchos boicots a medios que no se expresan directamente en cuanto a las problemáticas que a la audiencia le interesan. Pero para obtener información sobre el quehacer político gubernamental diario, vamos a los rotativos diarios.
los rotativos y los medios tradicionales, que son, por ejemplo, medios como El Vocero, El Nuevo Día, GFR Media como Asajojo, El Nuevo Día, Primera Hora, entre otros. Y ahora en medio de la pandemia hemos visto como los mismos y las mismas científicas se han apoderado del tema de la pandemia para llenar un vacío mediático que existía, de hablar con claridad en momentos donde cada minuto cuenta. Y ahorita, ¿verdad? No quiero adelantarme, sé que la pregunta viene, así que no me quiero adelantar. Esos son algunos de los ejemplos que les tengo. Gracias. Gracias, Edmi, por todos esos ejemplos que nos diste de diferentes fuentes que podemos, pues, buscar la información. Pero ahora, otro tipo de ejemplo. ¿Conoces de algunos ejemplos donde los medios de información han comunicado narrativas erróneas o lo que conocemos como desinformación? Lamentablemente en Puerto Rico esto sucede mucho y uno de los telltales de que sucede mucho es la falta de retracción de los medios y de reconocer una falta en la información. Entonces queda de cuestionarse, ¿somos seres perfectos? ¿Cómo, cómo me estás diciendo que como seres humanos nadie erró en ningún momento? Y muchas veces estos no se hacen evidentes en la misma nota o lo que sea, sino se hace una nota bien pequeñita en alguna sección del periódico impreso or something like that, pero no necesariamente nos dejan saber que, hey, te comuniqué esto, pero es esto otro. Entonces, yo creo que ha sido una mala interpretación en cuanto a qué significa esto para la audiencia, porque a mí me haría creer más que tú reconozcas tus faltas y tu intento y tu o sea, y tu intención de cambio y mejoría, a que te pintes perfecto, perfecta, porque eso sí me preocupa, porque no lo somos. Y un ejemplo reciente y extremadamente lamentable, que es el único o sea, tengo un montón, pero es el único que no podemos parar de discutir, es los episodios de Noticel Investiga. Porque básicamente la justificación fue que los mismos productores que trabajan para el medio Noticel no trabajaron estos segmentos, pero ante la audiencia es la misma marca, investiga. O sea, para mí es un medio, un contenido periodístico e investigativo. Y la realidad del caso en que en el proceder, incluso de los cánones que les compartí, no se siguieron, o sea, se incomodó a las fuentes, no eran cuestionamientos ni atemporales, ni argumentativos realmente que construyeran una conversación productiva. Y es en torno al racismo. Y era con el underlining conclusion de que en Puerto Rico no existe racismo, por lo menos no se vive como en otras partes del mundo. Y entonces es desinformar, porque Puerto Rico realmente es un país racista en negación. Lo vemos y lo que no lo tenemos en números es porque precisamente hemos descansado en la idea esta tan errónea de la armonía de las razas, de que en Puerto Rico todas las personas tienen las mismas capacidades de lograr lo que quieren, de soñar igual. No, aquí hay gente que nace con un sello en la frente y ya lo vas a tener de por vida. Entonces, eso no, ahora mismo yo estoy dando una opinión argumentada porque les puedo back up lo que estoy diciendo. Entonces, así fue mi análisis de lo que pasó con Noticel Investiga, y ya luego cuando dan la justificación, pues no es una justificación que ni tan siquiera le honra a la audiencia, porque básicamente estás invisibilizando el sufrimiento de cuánto porcentaje de tus lectores y lectoras. Sí. Ver esa entrevista fue
painful, como se Sí, dice, fue difícil de fuerte. ver. Y de casualidad desde esa entrevista él y yo nos conocimos, empezamos a intercambiar En verdad. conversaciones y ahí es que empezamos a elaborar un poco de colaboración, pero lo dejo hasta ahí porque tengo una sorpresa al final. Bueno, Edmi, para continuar, nos movemos ahora a lo que es la pandemia de COVID-19 en Puerto Rico. ¿Qué opinas de la efectividad de los medios noticiosos en mantener informada a la ciudadanía en temas relacionados a la pandemia? Mira, la realidad del caso es que desde el principio me ha frustrado mucho que estamos atrás y no necesariamente avanzamos. Entonces, uno se debe cuestionar por qué, por ejemplo, pues la estrategia política ha logrado definir qué información recibimos y cuándo, y eso no es difícil de concluir. Y eso ha provocado, por ejemplo, que todavía a este punto tengamos que estar aclarando lo importante que es el uso de la mascarilla y que la mascarilla va encima de la nariz y demás. Pero ¿cómo uno hace una estrategia que combata algo que viene ejemplificado por la primera mandataria del país? ¿En cuántas ocasiones vimos a nuestra gobernadora Wanda Vázquez Garcet con su mascarilla mal puesta o no puesta en lo absoluto, expuesta en situaciones donde sabemos que la recomendación salubrista y epidemiológica es usa la mascarilla en closed space, no manteniendo distanciamiento físico? Entonces, pues ya ahí entramos en la necesidad de lo que se le podría llamar una contranarrativa, que es que tú tienes que poner el bienestar de tu audiencia por encima de incluso esa fuente y organismo oficial. No estás quitándole mérito, pero si tienes la evidencia científica, te le debes a tu audiencia. Y si la evidencia científica lo que dice es que para preservar vidas tienen que utilizar la mascarilla y que para que esa mascarilla sea eficiente tiene que ser este tipo de mascarilla, y se tiene que utilizar de esta forma y desinfectar de esta manera, dependiendo de la que tengas. Algunas son desechables, otras no, podemos hacerlas de tela, podemos hacerlas de... Pues ese es tu trabajo. El trabajo es ese, y lamenté mucho que desde ese pequeño detalle aquí se extrapoló y es como la crisis principal. Sales a la calle y mucha gente no lleva su mascarilla, demasiado confiados y confiadas. Pero queda cuestionarse, los medios están comunicando a tiempo los llamados que se hacen para nuestra salud colectiva. En mi opinión, no. Y muchas de las, hay veces que es triste, honestamente, no pensaba que me iba a poner emocional, pero el tema de la pandemia me pone emocional porque son vidas, o sea, y son cosas que se pueden hacer desde ya. Cambios que se pueden hacer desde ya, llamados, o sea, ¿cuántos medios no cuentan con un grupo de videógrafos o un videógrafa o lo que sea, que pueden hacer un PSA, un public announcement, un public service announcement de que mira, por tu bienestar y el colectivo, ponte la mascarilla y póntela bien? Me pregunto dónde estaríamos si en términos de contagios y muertes, si nuestros medios locales de mayor alcance hubiesen actuado antes y se hubiesen unido a la ciencia, y no la ciencia tener que estar tocando la puerta y tocando la puerta y tocando la puerta para entonces ser incluidos e incluidas, porque me consta. Y ustedes también, o sea, miren esto, o sea, esto es una respuesta directa a que nos hace falta no solo educación científica, sino media literacy, que es la educación de cómo interpretar los medios. Oh, perfecto. Bueno, pues me ha resumido pues desde la definición, los diferentes medios, cómo han sido efectivos, diferentes circunstancias, desinformación, que a veces fallan en ser consistentes en la narrativa. Y este ha sido, de hecho, uno de los puntos que tus colegas, inclusive tu mentora, Mónica Feliu Moher, mencionó en la pasada semana cuando dio 3 cuadrangulares en 3 entradas consecutivas. Eso es Pero normal para ella, eso es normal sí, para no, ella. yo Los me di da en cuenta el que eso es ámbito normal. personal, profesional.
Pues él me ha mencionado que nosotros, la comunidad científica, nos hemos echado arresto y hemos hecho de los granos de arroz, hemos hecho sancocho, como diríamos por ahí en buen puertorriqueño. Pero como tú, desde tu expertise de información y periodismo, ¿cómo evalúa que lo ha hecho la ciencia boricua durante la pandemia? Bueno, es una pregunta para mí que tiene una contestación que acapara muchos aspectos, pero básicamente se resume en esto. Mi opinión es que salvaron a todo un pueblo. Si no hubiésemos tenido la respuesta tan inmediata, tan colaborativa, tan asertiva, tan consistente de nuestra comunidad científica boricua, yo no les puedo decir, no me imagino dónde estaríamos como país en cuanto a nuestro entendimiento de la pandemia, en cuanto a nuestro entendimiento de la epidemia en el país, en cuanto a cómo se está comportando el virus en la isla. Realmente vimos los esfuerzos antes de los científicos y yo nunca he sido enajenada, o sea, ajena a los actos y logros de nuestra comunidad científica, pero jamás se ha dado este bombardeo positivo, porque puede tener una connotación negativa, este bombardeo positivo de mensajes congruentes, científicos y salubristas. En un momento dado, mi propia mentora, la doctora Mónica Feliu Mujer, muy orgullosamente expresó que había logrado 50 publicaciones de 50 columnas de opinión de expertos que pertenecen a Ciencia Puerto Rico, una organización que reúne a más de 13,000 científicos, educadores, estudiantes de las ciencias. Y yo creo que muchas de las cosas que, o sea, a mí me hace sentir sumamente honrada el contar con la mentoría de la doctora Mónica, porque esto es una gesta que tomó muchos años en concretarse, y entonces todos ustedes han tenido todas estas carreras académicas largas, tediosas, challenging, muy probablemente económicamente, personalmente, a nivel familiar, y entonces para mí yo me sentí en paz porque me sentí que estábamos en buenas manos y en manos de alguien, o sea, en un momento dado donde no había liderazgo, la comunidad científica boricua dijo, hey, estamos aquí, do not forget about us, y no la han bajado, ni una. No le han bajado la presión y no la han dejado caer, y para mí ha sido bien impresionante, y espero que estén los medios de comunicación tomando nota de esto, porque básicamente esto es responder y ustedes están entrenados para esto, pero han sido también dadivosos y dadivosos en lanzarse a hablar del tema, a hacer caras de iniciativas como lo están haciendo ustedes, no solo estar detrás hay algunos que están escribiendo enfocados, hay otros que están bien enfocados en los laboratorios para no dejarla caer allá tampoco, hay otros como Lorena y Albersi que pueden manejarlos los dos, que no entiendo cómo, pero pasa. Y mi experiencia con todo esto comenzó en marzo, cuando yo no entendía por qué, si era una pandemia, y no me acuerdo si había sido declarada pandemia, pero it was almost como declared a pandemic. Y me acuerdo que yo conecté a través de Twitter con el doctor Colón Ramos, y básicamente le dije, doctor, ¿podemos hablar? Y no era ni una entrevista, era como que era inquietud de que yo no le puedo tomar el pulso a la situación, yo no sé how to pivot, yo no sé, porque no entiendo qué no entienden aquí, porque I'm understanding this, pero lo que estoy viendo que están comunicando las autoridades oficiales y los medios locales no me compagina, y hubo un momento incluso, y lo hablamos en una conferencia que tuvimos en común, que hubo un momento de silencio en nuestra conversación porque fue un silencio de duelo,
porque I kept pushing and pushing and pushing, y él me dijo, esto puede ser 10 times worse de María. Y esto es algo que también hablamos en el episodio que pudimos hacer para NPR Latino USA, pero tuve que acudir a él y fue como un grito. Después yo en ese momento estaba trabajando en radio y, por ejemplo, traje a la epidemióloga Fabiola Cruz López, la actual directora del sistema de rastreo de contacto, y era como que yo que podía, como I kept grabbing and grabbing and grabbing, era como que infectólogo, viróloga, esto, lo otro, y era como que tenemos toda esta diversidad, ¿por qué no están sonando en todos los medios en este momento? Personas tan elocuentes, tan preparadas, y aunque tarde, pero ya estamos viendo el resultado que tiene, que por ejemplo uno de ustedes con el propósito y el corazón bien puesto puede lograr, y es lo que está haciendo la epidemióloga Fabiola Cruz López en el Departamento de Salud, ¿no? Empezó con Villalba y ahora está a nivel país. Entonces yo creo que eso es solo una muestra de lo que es capaz, y es también, she's been mentored by my mentor, que me place mucho y me hace mucha honra. Perfecto, pues aquí escribe Mónica que ya no son 50, ahora son 70. Pues ya tuve que ya siempre está pendiente para en cualquier momento darle una línea por encima de la verja. Pues son Y, 70, mira para allá. y escribe la señora Rosy Rodríguez, que me imagino que tiene que ser familia de Alberci, que hace unas entradas atrás, diste, y que un tremendo cuadrangular. Así que ya tú sabes, tu mentora tiene que estar brincando de alegría allá atrás en San Francisco. Bueno, Elmi, ahora danos un ejemplo de que la ciudadanía tiene que usar unos medios específicos de información para tomar decisiones inteligentes. ¿Puedes darnos unos ejemplos? Saqué 6. Uno, Ajá, el primer tenemos, cuadrangular, ¿cuál es? no sé, pero los encontré útiles y abarcan, yo creo que lo de emergencia, como el kit de emergencia, para con la conciencia sísmica y lo que yo le llamo la mentalidad pandémica, que esa es de las primeras cosas que hablé con la doctora Mónica Feliz Mujer. Yo le dije, I gotta name this, porque es como que tenemos que tener mentalidad pandémica. O sea, esto es que todo está sucediendo a la sombra de la pandemia, no importa qué. O sea, que hay que protegernos. Pero una de las cosas, primero, aconsejo reconocer que existe lo que se le llama la prensa amarilla, amarillista y sensacionalista en Puerto Rico, la cual básicamente se monetiza por sacar provecho de nuestras preocupaciones. Suena crudo, fuerte y hasta como que de verdad eso pasa, pero sí, cuando usted ve un titular que le llama la atención por una cosa más allá de algo práctico en su vida o algo de su interés, cuestiónese cómo apalabraron ese titular para capturarle. Y luego entonces evalúe la noticia y verá a lo que me refiero. Muchas veces vemos la misma noticia republicada 3 veces y son estrategias que cada medio sigue, pero que en momentos de emergencia como el que vivimos ahora, en momentos de crisis constante como el que vivimos en Puerto Rico en este momento, no es responsable ni mucho menos ético comportarte de esa forma con tu audiencia. Básicamente, estos titulares o estas noticias nos dan la medicina, o sea, nos dan la enfermedad, pero no nos dan la medicina de la enfermedad que están denunciando. Y eso es como un telltale también. Presentan noticias con titulares llamativos, escandalosos, exagerados, para tratar de aumentar sus ventas. Yeah. Segundo, debe comprender que todos los medios de información periodísticos se deben a una línea editorial, a unos intereses económicos, entre otros factores. Saber eso le ayudará a poder ejercer un mejor análisis crítico sobre lo que lee y de quién lee. Una línea editorial son los alineamientos que tiene una revista, un periódico, y es básicamente el filtro que le da a cada noticia y qué valora o sobrepone
sobre otra, valga la redundancia, sobre otra cosa en ese análisis. Tercero, ojo con las noticias falsas. Y esto debo decir que easy bait for fake news son los baby boomers. Y no es como un call out negativo, es reconocerlo porque ya las plataformas y las redes sociales lo reconocen. Y entonces muchas veces, y lo vivo con mi familia, y yo no sé si ustedes tienen ejemplos de esto, de muchos familiares compartiendo WhatsApp y todo esto, y uno entra y es como que, ¿really? ¿Les ha pasado? Sí, Muchas Sí, veces. sí ha Muchas pasado. veces he tenido que gastar medio día para explicar todo ese disparate de información. Pues exacto, y entonces eso nos cansa, eso no nos es de servicio ni mucho menos de utilidad. Pero estos son 6 consejos directos de cómo spot o cómo identificar una noticia fake, una noticia que no es falsa. Y esto es según factcheck.org, que también tiene una plantilla que permite que usted someta alguna idea compartida en un foro público o alguna noticia, y ellos son una organización sin fines de lucro que trabajan con eso de la mano de otras. Una, considere la fuente. Considere de dónde viene la información, le puedo decir desde el aspecto periodístico, cuando uno está considerando una fuente, no solo le estudias, le evalúas, sino también, incluso después de que te dé la información, te cuestionas sus motivos. Te tienes que cuestionar sus motivos, porque básicamente eso dice cuál es la confianza o el nivel de confianza que tú le puedes tener a la información que te acaba de compartir. Y puede ser que esa persona tenga unos motivos que no son los correctos a nivel de seres humanos, entre seres humanos y sociedad, pero si son motivos que van a impactar negativamente a tu audiencia, a tu pueblo, y al colectivo, pues es una información que no le hace bien a tu historia. Les digo desde la perspectiva periodística, porque hay veces que creo necesario que los periodistas tienen que salirse del rol y explicar a la gente lo que hacemos. Y muchas veces yo creo que no lo hacemos por miedo al escrutinio. Y para mí, que me señalen que hice algo mal es una oportunidad de crecer. Y por lo menos entre colegas, eso es lo que promuevo, y I live by it. Lea más allá de el titular. No puede quedarse con el titular. Demasiadas veces por distintas razones leemos algo y le damos share y no la abrimos, y se han hecho estudios donde se puso la noticia, se pone el titular y está vacía o tiene una información que es como que qué caramba es esto. Se han hecho estudios así, la gente cae porque el clickbait, me llamó la atención, me dio la información que creo que es suficiente, pues ya. I'm a share, como que, y darle share es validar información, no se olvide de eso. Si usted le está dando share y está compartiendo con las personas que le siguen usted también de cierta manera, y esto ya quizás teóricos se enojen conmigo, pero de cierta manera las personas, teóricos puristas, las personas son medios de comunicación. Yo diría 4, y no, tercero, ¿qué apoya lo que está diciendo esta persona o este medio? 4, verifique la fecha. Ha sucedido demasiadas veces que estamos compartiendo alarmados de que un huracán, esto, lo otro, y de repente abres la noticia y era del 2016. Y como vivimos en una crisis constante, pues lo tomamos como que, mira, un asteroide que puede caer en Puerto Rico, no lo voy a poner en duda. 5, recuerde que existe la sátira, y eso pasa en Puerto Rico mucho con la cuestión de los memes. O sea, un meme, por ejemplo, me llega a la cabeza Planeta Quique, que hace una sátira, yo diría, bastante informada, política y hasta argumentada en la forma en que conceptualiza. Pero al final es sátira, no es un medio periodístico de información.
Y entonces, sexto, chequee su sesgo. Quizás usted está consumiendo ese medio o está consumiendo ese periodista o esa periodista porque habla lo que usted quiere escuchar y no le reta sus ideas y sus ideales. Y eso es problemático, porque en una democracia tenemos que ser capaces de tener medios de comunicación que reten a la ciudadanía y a la par una ciudadanía educada que pueda emitir análisis crítico. Y muchas veces yo acá en mi carácter personal he dicho, wow, o sea, como que esto llama como para un boicot, pero no veo la reacción de las audiencias y yo, ok, me toca entonces enfocarme en la educación. No, definitivo, y he visto mucho eso en las redes cuando la persona comparte la noticia, pero la persona no comenta en el link. Pues eso quiere decir que validó la noticia y que la persona no tiene ninguna querella, como podríamos decir, entre comillas, sobre esa información. Así, una que mencionaste bien importante, el motivo, y esta, inclusive no hace mucho, yo la compartí con un colega que le escribí en privado en Twitter, que siempre esté cauteloso del motivo por el él o ella escribe en las redes sociales, que eso es bien importante para la credibilidad, ya sea de periodistas, científicos, de lo que sea. Así No, que pues, súper. Bueno, ya estamos culminando casi casi. Al ver si Loren tiene algún otro pregunta o comentario que quieran hacerle a nuestra experta de información. Me encantaron esos consejos, sabes que vienen para el resumen de esta entrevista. Pues yo quería preguntar, ¿cómo se puede aumentar esa credibilidad y confianza en los medios? ¿Qué consejos o qué sugerencias, qué se puede hacer para aumentar esa confianza en la audiencia? yo creo que de una manera tenemos ejemplos como lo es ahora mismo una empresa grande como Comcast, que está siendo boycotted por sus comportamientos en cuanto a posturas racistas y pues ahora quieren recompensar con unas asignaciones millonarias a estos programas y demás. It may be too late. Hay una fecha de expiración en cuanto a la gente está, y ahí hay certain chances que te van a dar. Entonces, yo creo que ser humilde y reconocer la falta. Y también si se siente cómodo, cómoda, comparta de dónde nació o a qué conclusión llegó con el análisis de por qué erró y de la forma en que erró. Una forma en que un individuo, yo diría que tiene gran influencia en las redes sociales, puede reivindicarse, es eso, siendo humilde, reconociendo sus faltas. Dos, mejorando las fuentes de información. Si ya te diste cuenta, pues demuéstrame a través de lo que publiques que tienes ganas de formar parte de nuevo de mi lista de medios de información y medios de información periodístico creíbles. Otra cosa que quizás se puede hacer es comunicarse directamente con su audiencia. O sea, si su audiencia no le ve, no le siente, no tiene por qué creerle. Y mientras más se escondan, y esto es algo que está sucediendo con el principal rotativo del país, el Nuevo Día, y la controversia esta con lo de la encuesta que se va a dar o no, whatever, que no se va a dar porque por la pandemia y demás. Entonces, cuando tú no le das a tu audiencia la realidad de la situación, ya en Puerto Rico es, es casi imposible coger a la gente de ya sabemos de qué, porque la gente está escéptica y entonces no queremos llegar al cinismo. Yo como periodista no quiero que la gente deje de creer en los medios de información periodísticos, que deje de creer en los periodistas. No me conviene, no nos conviene, y menos si nos interesa mantenernos en un sistema democrático. Así que yo diría que eso, y nutrirse de información y rodearse yo misma
por algo, por ejemplo, converso con ustedes, estoy en contacto con científicos en un momento de una pandemia, no solo por mi admiración personal, hasta mi cariño y mi amistad, sino porque como periodista me ayuda a mantener los pies sobre la tierra. En términos de que ahora mismo tenemos una cruda realidad de que hay una vacunación que se va, que se siente que se sigue extendiendo la fecha, que se siente que cuando vayamos a tocar el tema, nuestra ciudadanía no está preparada para esa conversación. Si todavía estamos hablando que la mascarilla úsela y úsela encima de la nariz, imagínese hablar de una vacunación masiva. Hablar de que quizás en el punto que lo estemos discutiendo nos toque tocar el tema de que somos una colonia. Por ende, no tenemos prioridad porque somos second and maybe third class citizens a nivel de política pública muchas veces. Y de eso me imagino que la doctora Giovanna Guerrero habló muchísimo. Pero yo creo que una de las cosas es que hay que entender que no existe la objetividad, existe la imparcialidad. Y una persona que te muestre ambos lados o tres lados y su opinión es una persona que quiere ganarse tu confianza en calidad de información. Albert, si algún último comentario o pregunta a nuestra colega. Sí, volviendo un poco a la primera pregunta y hablando todo esto de los códigos de ética y todo, siendo una periodista independiente, ¿en qué tú basas, si pudieras decirnos como en una frase o en una palabra, en qué tú basas toda tu ética? ¿O en qué tú basas tu trabajo o tu proyección? Se va a escuchar bien cheesy, pero una palabra es amor. Porque amo yo diría amor y respeto, porque amo mi profesión, la respeto muchísimo. Yo me tardé mucho en sentirme cómoda con el título de periodista, incluso luego de publicaciones y luego porque para mí es algo bien grande que no, it shouldn't be taken lightly. Así que yo diría amor y respeto en la idea es que pues, es lamentable, pero de cierta manera también empodera a las personas como yo que realmente tenemos nuestro interés en querer hacer las cosas bien. La ética es personal de cada periodista. Y para mí, yo me rijo por la dignidad de la fuente, de a quien estoy reseñando. Pienso mil veces las repercusiones positivas y negativas de una historia antes de publicarlo, incluso antes de someterlas a mis editores y editoras. Pienso en qué trabajos o qué situaciones y posiciones me pondrían en conflicto de intereses con mi profesión. Y hago ese ejercicio y quizás hay veces que me he puesto a pensar, digo, wow, ok, se me está haciendo a mí más fácil porque yo soy pupila de una Lourdes Lugo, por ejemplo, que es una máster, profesora Lourdes Lugo, que es una máster de la ética periodística, y yo estudié en la Escuela de Comunicación de la UPI, Río Piedra, y entonces en ese sentido ellos son bien teóricos, así que quizás eso me empoderó y mi rebeldía de querer romper la cajita y jugar con otros géneros, pero como quiera, being backed up by that me dio un certain advantage, no sé. Pero yo creo que siempre tener amor y respeto con esas dos cosas, yo creo que siempre te van a llevar a hacer o querer hacer las cosas bien. Perfecto. Bueno, Elmi, está que estamos culminando casi la charla de hoy, ¿algún último mensaje que le quieras comunicar a la audiencia de que reflexionen con respecto a tomar decisiones inteligentes basándose en los medios? Pues que recordemos que todos vivimos circunstancias de vidas distintas, o sea que la información nos puede llegar de la misma manera, pero no significa lo mismo para nuestras vidas. Un ejemplo de esto es lo que estamos viviendo ahora mismo. Si usted está viendo los lives de ABA y la cobertura sobre la tormenta, si se desarrolla o no, si nos va a tocar, que cuánta lluvia, que esto y lo otro,
no solo infórmese de fuentes confiables, sino también entienda qué significa eso para usted. Si usted mira la alacena y dice, ok, pues lo que tengo hielo almacenado, tengo esto, tengo lo otro, tengo comida para por lo menos una semana, tengo cómo guardar agua y demás, usted se puede evitar ese viaje al supermercado. Entonces ahí es como que mentalidad pandémica on, pero también es interpretación de bajo sus propias circunstancias. Y por último, conozca de quién está recibiendo la información y deje saber su descontento, pero susténtelo. Yo muchas veces he tenido exposiciones con otros colegas o en otros foros donde le digo a la gente, mira, si no te parece, critícalos, si no te parece, coméntalo, pero susténtalo, no es un insulto, no es como que mango bajito, no es como que la fácil, es que cómo es que esa información no te está sirviendo a ti. Y entonces queda del medio, ya sea una persona, por influencia personal, lo que sea, escuchar y atenerse a lo que está expuesto ahí por esa otra persona. Pero yo invito a la crítica y y a la fiscalización siempre. Perfecto. Bueno, eso son una buena información en la que la ciudadanía tiene que ya ir implementando, ya sea con los fenómenos atmosféricos que se pueden estar desarrollando, otro ciclo o epiciclo de la pandemia y muchas otras cosas, otras circunstancias que pueden pasar. Bueno, pues la sorpresa era que nuestra invitada de hoy se une a la líneas de nuestras colaboradoras y colaboradores en Vistazo a la Ciencia. Así que ya ustedes vieron la gama informativa y de expertise que ella tiene en su arsenal y todos los cuadrangulares que dio en el día de hoy, siguiendo allá a su mentora, que estoy seguro que está tomando nota y le tiene un tremendo abrazo tan pronto se pase la pandemia. Bueno, pues esto sería todo por nuestro episodio de hoy con nuestra colega y ahora colaboradora en Vistazo a la Ciencia, Emi Ayala Rosado. Así que quédense por ahí cerca, que le vamos a estar mostrando nuestros próximos invitados que vienen también ready para dar cuadrangulares adicionales hasta que se acabe la temporada de béisbol. Bueno, que tengan buenas noches y que pasen bonito día. Gracias, bye.